¿Alguna vez has sentido que todo está perdido, que la oscuridad ha cubierto tu vida y que no hay esperanza? Y si te dijera que hay un poder tan grande, tan majestuoso, que ni siquiera la muerte pudo resistir su impacto. Un evento que cambió la historia de la humanidad para siempre, una victoria absoluta sobre la muerte y el pecado. La resurrección de Jesús no es solo una historia del pasado, es una verdad que sigue transformando vidas hoy. Muchos creen en Dios, pero pocos entienden el verdadero significado de la Pascua. Detrás de este suceso hay un secreto que puede cambiar tu vida para siempre, una revelación divina que quizás nunca has considerado. Hoy vamos a recorrer juntos el camino de la Pascua, desde el sacrificio en la cruz hasta la gloriosa resurrección, y descubriremos por qué este evento no es solo un recuerdo, sino la mayor prueba del amor y el poder de Dios. Antes de continuar, escribe en los comentarios: Cristo vive, como una declaración de fe y victoria. No olvides dejar tu me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas y juntos llevemos la palabra de Dios a quienes la necesitan. Prepara tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar puede abrir tus ojos a un nivel espiritual más profundo. Permanece hasta el final, porque la última enseñanza de este video puede ser la clave para una gran bendición en tu vida. Empecemos. Desde el inicio de la humanidad, el pecado nos separó de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel ofrecía sacrificios de corderos sin mancha para la expiación de sus pecados. Pero estos sacrificios eran temporales, nunca podían eliminar el pecado completamente. Fue entonces cuando Dios, en su infinito amor, planeó la solución definitiva: enviar a su Hijo como el sacrificio perfecto. Juan el Bautista proclamó: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Jesús era el cumplimiento de todas las profecías, el sacrificio puro y santo que daría su vida para redimirnos. En la Pascua, Jesús no solo celebró la última cena con sus discípulos, sino que instituyó el nuevo pacto con su sangre. En ese momento, la humanidad estaba a punto de presenciar el mayor acto de amor jamás visto. Imagina el peso de ese momento. Jesús sabía lo que le esperaba: el sufrimiento, el rechazo, la cruz. Y aún así, siguió adelante por amor a nosotros. En Getsemaní sudó gotas de sangre mientras oraba: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. La Pascua no es solo un evento religioso, es el recordatorio del sacrificio de Cristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz. Cuando comprendes este sacrificio, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Él murió para que tú vivas. Pero la historia no termina aquí. El juicio de Jesús fue una injusticia sin precedentes. Fue traicionado, arrestado y llevado ante los líderes religiosos que con odio y envidia lo condenaron a muerte. Pilato, aunque no encontraba culpa en él, cedió a la presión del pueblo y lo entregó para ser crucificado. Jesús fue azotado brutalmente. Su cuerpo quedó desgarrado y ensangrentado, cumpliendo la profecía de Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego le colocaron una corona de espinas en su cabeza, burlándose de su realeza. Cargó su propia cruz hasta el monte Gólgota, donde los clavos atravesaron sus manos y pies. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, experimentó el dolor más profundo: el abandono. En un momento desgarrador, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese instante, Él cargó con el peso de todos nuestros pecados. La justicia divina cayó sobre Él para que tú y yo fuéramos libres.
A pesar del sufrimiento, Jesús expresó amor hasta el último aliento. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Cuando finalmente exclamó, consumado es, Juan 19, 30, el precio de nuestra redención había sido pagado. La tierra tembló, las rocas se partieron y el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que ahora tenemos acceso directo a Dios. Su muerte parecía una derrota, pero en realidad era la mayor victoria de la historia. La historia no termina aquí. Algo increíble estaba a punto de suceder. El cuerpo de Jesús fue colocado en un sepulcro sellado con una gran piedra y custodiado por guardias romanos. Todo parecía perdido. Sus discípulos estaban desolados, sumidos en el miedo y la incertidumbre. Sin embargo, lo que sucedió 3 días después cambió la historia para siempre. Cuando María Magdalena y las otras mujeres fueron al sepulcro, encontraron la piedra removida. Un ángel les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5, 6. Las tinieblas habían sido vencidas. La muerte no pudo retener al Hijo de Dios. Con su resurrección, Jesús confirmó que es el Mesías, el Salvador del mundo. Su victoria sobre la muerte nos asegura la vida eterna. Los discípulos, aún incrédulos, fueron testigos de lo imposible. Jesús se apareció a ellos y les dijo, paz a vosotros. Juan 20, 19. Tomás, uno de los discípulos, dudó de su resurrección. Pero cuando Jesús le mostró sus heridas, Tomás cayó de rodillas y exclamó, Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. Jesús respondió con una verdad poderosa. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Este evento es la base de nuestra fe cristiana, como dice 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección de Jesús no es solo un hecho histórico, sino una realidad espiritual que nos transforma, nos da esperanza, nos libera del temor a la muerte y nos abre las puertas del cielo. La tumba está vacía. Jesús está vivo y reina por los siglos de los siglos. Pero, ¿qué significa esta victoria para nuestras vidas hoy? En el próximo bloque, exploraremos el impacto eterno de la resurrección en nuestro caminar con Dios. La resurrección de Jesús no es solo un evento que ocurrió hace más de 2000 años. Es una realidad viva que transforma la vida de aquellos que creen en Él. Su victoria sobre la muerte nos trae promesas inquebrantables que cambian nuestra manera de vivir y de ver el futuro. 1. La resurrección nos da vida eterna. Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Esto significa que la muerte ya no tiene la última palabra. En Cristo, la muerte es solo una transición hacia la eternidad con Dios. Los que han puesto su fe en Él tienen la seguridad de que su destino final no es la tumba, sino el cielo. Nos da poder para vivir una nueva vida. La resurrección de Jesús nos concede una vida renovada, en la que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Romanos 6:4 nos dice, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando creemos en la resurrección, somos transformados desde adentro. No vivimos más para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. 3. Nos asegura la presencia de Jesús en nuestras vidas. Antes de ascender al cielo, Jesús prometió, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. No estamos solos en este mundo. Su resurrección garantiza que Él camina con nosotros en cada momento, fortaleciéndonos en nuestras pruebas y guiándonos en nuestro propósito.
4. Nos llena de esperanza en medio del sufrimiento. El mundo está lleno de dolor, dificultades y pérdidas, pero la resurrección nos recuerda que el sufrimiento es temporal. Pablo nos dice en Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así como Jesús venció la muerte, nosotros también venceremos cualquier prueba, porque Él ha prometido que un día enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 21:4. 5. Nos da una misión: compartir las buenas nuevas. Después de resucitar, Jesús dio una orden clara a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. La resurrección no es solo una verdad para nosotros, es un mensaje que debemos proclamar al mundo. La esperanza que hemos recibido debe ser compartida para que más personas conozcan el amor de Dios y encuentren la salvación en Cristo. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. Sin ella, el cristianismo no tendría sentido. Pero como Jesús vive, nuestra fe tiene poder, nuestra esperanza es firme y nuestra vida tiene propósito. En el siguiente bloque, exploraremos cómo podemos vivir diariamente con la certeza de que Cristo resucitó y está con nosotros. Saber que Jesús resucitó no es solo una verdad teológica, sino una realidad que debe impactar cada día de nuestra vida. No basta con creer en la resurrección solo en Semana Santa. Debemos vivir con esa certeza en cada momento, porque la resurrección de Cristo nos da identidad, propósito y una nueva manera de enfrentar la vida. Vive con gratitud por la gracia de Dios. La resurrección de Jesús nos recuerda que hemos recibido una gracia inmerecida. No fuimos salvos por nuestras obras, sino por el amor de Dios manifestado en Cristo. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vivir con la certeza de la resurrección significa despertar cada día con un corazón agradecido, sabiendo que nuestra salvación es un regalo divino y no algo que pudimos ganar por nosotros mismos. Vive con poder sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Jesús rompió las cadenas del pecado y la muerte. En Romanos 6:9-11 leemos: Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa que no estamos esclavizados a nuestros antiguos hábitos. Podemos vivir en santidad, resistiendo la tentación y el pecado, porque el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos ahora vive en nosotros. Vive con fe en medio de las pruebas. Jesús no solo resucitó, sino que prometió estar con nosotros hasta el fin. Esto nos da seguridad en medio de las dificultades. Como dijo Pablo en 2 Corintios 4:8-9, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. La certeza de la resurrección nos da la fuerza para enfrentar cada obstáculo, sabiendo que la victoria final pertenece a Cristo y, por lo tanto, también a nosotros. Vive con la misión de compartir el Evangelio. Si Jesús resucitó, entonces su mensaje es verdadero y nuestra misión es compartirlo. En Marcos 16:15, Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Cada día debemos recordar que no estamos aquí solo para vivir nuestras propias vidas, sino para llevar esperanza a los que aún no conocen a Cristo. Vive con la esperanza de la vida eterna. La resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección futura. Como dice 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto significa que nuestro futuro no está en este mundo, sino en la eternidad con Dios. Cada día debemos vivir con esta esperanza, sabiendo que nuestra verdadera casa no está aquí, sino en el cielo. ¿Cómo está impactando la resurrección de Cristo tu vida diaria? Si esta verdad no está transformando tu forma de vivir, es momento de reflexionar y renovar tu compromiso con Él. El miedo y la incertidumbre son realidades que afectan a todos los seres humanos. Muchas veces nos sentimos paralizados por el temor al futuro, a la muerte, a las pérdidas y a lo desconocido. Sin embargo, la resurrección de Cristo nos ofrece la mayor fuente de seguridad y esperanza. En este bloque exploraremos cómo la victoria de Jesús sobre la muerte nos capacita para vivir sin miedo. Jesús venció el miedo más grande. La muerte, uno de los mayores temores del ser humano, es la muerte. La incertidumbre de qué ocurre después y la idea de perderlo todo aterra a muchos. Pero en Apocalipsis 1:17-18, Jesús mismo nos dice: «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Si Cristo resucitó y tiene el control absoluto sobre la muerte, entonces no hay razón para temer. Él tiene las llaves, lo que significa que la muerte no es el final, sino el comienzo de la eternidad con Él. 2. La resurrección nos da seguridad en el futuro. Vivimos en tiempos inciertos, donde las crisis económicas, las guerras y las enfermedades llenan de angustia el corazón de muchas personas. Pero los que creemos en la resurrección de Jesús, sabemos que nuestro destino no está determinado por las circunstancias, sino por las promesas de Dios. En Juan 14:1-3, Jesús dijo: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros». Esto significa que nuestro futuro está asegurado en Cristo. No importa lo que ocurra en este mundo, tenemos una morada eterna esperando por nosotros. 3. La resurrección nos da poder para vencer el miedo diario a veces. Nuestros miedos no son sobre el futuro lejano, sino sobre lo que enfrentamos cada día. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente. Pero en 2 Timoteo 1:7 encontramos una verdad poderosa, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros. No estamos solos en nuestras luchas diarias. La resurrección nos da acceso a un poder sobrenatural para enfrentar cualquier miedo. La resurrección nos asegura que Dios nunca nos abandona. Muchos de nuestros miedos surgen de la sensación de estar solos en nuestras batallas. Pero Jesús prometió estar con nosotros siempre. En Mateo 28:20, sus últimas palabras antes de ascender al cielo fueron: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esto significa que sin importar las dificultades que enfrentemos, Jesús está presente. Su resurrección es la prueba de que su amor y su presencia nunca nos dejarán. La resurrección transforma el temor en fe. ¿Ves que los discípulos sintieron miedo? Jesús les recordó quién era Él. Un ejemplo poderoso es cuando calmó la tormenta en el mar y les dijo: «¿Por qué teméis, hombres de poca fe?». Mateo 8:26. Después de la resurrección, los discípulos que antes huían por miedo se convirtieron en predicadores valientes, dispuestos a dar sus vidas por el Evangelio.
La resurrección les dio una certeza inquebrantable de que nada, ni siquiera la muerte, podía separarlos del amor de Dios. Si hoy sientes miedo o incertidumbre, recuerda esto. Jesús venció la muerte, venció el pecado y venció todo lo que puede atormentarte. No hay nada que temer cuando tienes al resucitado a tu lado. ¿Qué temores necesitas entregar hoy a Dios? Escríbelo en los comentarios y juntos oraremos por fortaleza y fe. La resurrección de Cristo no solo fue un evento histórico, es el punto de transformación más poderoso en la historia de la humanidad. No solo venció la muerte, sino que también abrió el camino para que cada persona pueda experimentar un cambio total en su vida. En este bloque exploraremos cómo la resurrección nos da acceso a una vida nueva, libre del pecado y llena del poder de Dios. De la muerte a la vida, la transformación más grande antes de conocer a Cristo. Todos estábamos espiritualmente muertos por causa del pecado. Efesios 2:1 dice: «Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». La resurrección nos muestra que no importa cuán perdido esté alguien, en Cristo hay esperanza. Así como Jesús pasó de la muerte a la vida, nosotros también podemos ser transformados de esclavos del pecado a hijos de Dios. La resurrección nos da una nueva identidad. El mundo nos etiqueta con muchos nombres: fracasado, pecador, indigno. Pero la resurrección de Cristo cambia nuestra identidad. 2 Corintios 5:17 declara: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Ya no somos definidos por nuestros errores o nuestro pasado. En Cristo somos nuevas criaturas con una identidad celestial. El poder de la resurrección nos permite vencer el pecado. Muchos creen que es imposible cambiar, que sus hábitos, adicciones o pecados son demasiado fuertes. Pero la Biblia nos dice en Romanos 6:4, «Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva». La misma fuerza que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para transformar nuestras vidas. No tenemos que vivir esclavizados al pecado. La resurrección nos da acceso al Espíritu Santo. Cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, prometió enviar al Espíritu Santo para que nos guiara y fortaleciera. En Romanos 8:11 leemos: «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». Esto significa que no estamos solos. En nuestro caminar cristiano, tenemos al Espíritu Santo para capacitarnos y guiarnos. La resurrección nos da un propósito eterno antes de conocer a Cristo. Muchas personas viven sin un propósito claro, pero cuando experimentamos la resurrección espiritual, Dios nos da una nueva misión. En Mateo 28:19-20, Jesús resucitado dio una gran comisión a sus seguidores: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Cada creyente tiene una misión: compartir el mensaje de la resurrección con el mundo. Si hoy sientes que necesitas una transformación en tu vida, recuerda que el mismo poder que levantó a Jesús está disponible para ti. No importa tu pasado, en Cristo hay una nueva vida esperándote. ¿Has experimentado el poder transformador de la resurrección en tu vida? Cuéntanos en los comentarios. Uno de los mayores regalos de la resurrección de Cristo es la garantía de la vida eterna. La muerte ya no es el final para aquellos que creen en Jesús. Su victoria sobre la tumba es la prueba de que, así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos
para vivir eternamente con Él. La resurrección es la garantía de nuestra vida eterna. En Juan 11, 25, 26, Jesús le dijo a Marta antes de resucitar a Lázaro: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente». ¿Crees esto? Jesús dejó claro que su resurrección no solo fue para demostrar su poder, sino para darnos la seguridad de que la muerte no es el final para aquellos que confían en Él. 2. En Cristo, la muerte ha sido derrotada para muchos. La muerte es motivo de temor. Sin embargo, la Biblia nos dice en 1 Corintios 15, 55, 57, «¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». La resurrección de Jesús es la victoria final sobre la muerte. Ya no es algo que debamos temer, porque en Cristo tenemos la promesa de resucitar para vida eterna. 3. La resurrección nos da esperanza en medio del sufrimiento. La vida está llena de pruebas, enfermedades y dificultades. Pero para aquellos que creemos en Cristo, la resurrección nos recuerda que este mundo no es nuestro destino final. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo nos dice: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». El sufrimiento tiene un propósito y un final. La resurrección nos asegura que hay una gloria eterna esperándonos. Un cuerpo glorificado para la eternidad. La resurrección de Jesús no solo nos promete vida eterna, sino también un cuerpo glorificado y transformado. 1 Corintios 15, 42, 44 nos dice: «Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual». Esto significa que cuando resucitemos, tendremos un cuerpo nuevo, sin dolor, sin enfermedad y sin sufrimiento. Preparándonos para la eternidad, Jesús nos llamó a vivir con la eternidad en mente. En Mateo 6, 19, 20, Él nos enseñó: «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan». Si sabemos que nuestra verdadera casa está en la eternidad, nuestra manera de vivir cambia. La resurrección nos llama a invertir nuestra vida en aquello que tiene valor eterno. La resurrección de Jesús es la mayor prueba de que la vida no termina con la muerte. En Cristo, la eternidad nos espera. ¿Estás viviendo con la certeza de la vida eterna? Escribe en los comentarios: «Creo en la vida eterna en Cristo». Hemos llegado al final de este poderoso estudio sobre la Pascua y la resurrección de Jesús. Si estás leyendo estas palabras, quiero felicitarte, porque eres una de las pocas personas que se quedan hasta el final de un mensaje como este. Y eso demuestra algo: tu corazón anhela más de Dios. 1. La resurrección cambia todo. La resurrección de Cristo no es solo un evento histórico, sino la mayor demostración del poder de Dios. Es la prueba de que la muerte no tiene la última palabra, de que el sacrificio de Jesús fue suficiente y de que en Él tenemos vida eterna. Hoy puedes salir de este estudio con la certeza de que Jesús venció la muerte y vive para siempre. En Cristo también tenemos la promesa de la resurrección.
No importa lo que estés enfrentando, hay victoria en Jesús. Pero hay algo más. La resurrección de Cristo exige una respuesta. 2. ¿Cuál será tu respuesta hoy? Jesús no solo resucitó, sino que hoy sigue llamando a las personas a seguirle. Él quiere transformar tu vida, llenar tu corazón de paz y asegurarte que la eternidad te espera con Él. Pero para eso necesitas tomar una decisión. ¿Seguirás a Cristo con todo tu corazón? Si la respuesta es sí, quiero que escribas en los comentarios: creo en la resurrección de Cristo y Él es mi Señor. 3. Comparte este mensaje y difunde la palabra. Cuando compartes un mensaje como este, estás extendiendo la palabra de Dios. No guardes esto solo para ti. Hay muchas personas que necesitan escuchar sobre la resurrección y la esperanza en Cristo. Presiona el botón de compartir y envíalo a alguien que necesite escuchar esta verdad. También, asegúrate de suscribirte al canal para seguir recibiendo enseñanzas que fortalecerán tu fe y tu relación con Dios. Cada vez que te unes a este canal, estás ayudando a que más personas escuchen la palabra de Dios. 4. Un momento de silencio y reflexión. Antes de salir de este video, quiero invitarte a hacer algo especial. Quédate en silencio por unos momentos, deja que la música de fondo llene tu corazón y aprovecha este tiempo para hablar con Dios. Agradécele por su amor, su sacrificio y la vida eterna que nos ha prometido. No cortes esta conexión. Quédate hasta el final y deja que Dios ministre tu corazón. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.